Buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran, Mu- muchachos? ¿Me están Muy escuchando? bien. Porfa, me confirman si me escuchan. Sí, profe, ahí lo escuchamos bien. Ok, listo, chicos. Bueno, primero, pues darles la bienvenida. Eh, yo sé que ustedes hacen un esfuerzo por estar aquí, pero pues igual uno trata como de buscar los espacios para poder que ustedes se conecten y que puedan estar en las reuniones, ¿cierto? Ayer tuvimos reunión del equipo y estamos preocupados porque ustedes no están participando lo suficiente, ¿sí? Entonces, es preocupante, muchachos, porque vamos avanzando, se van, digamos que dificultando las evidencias, ustedes no están presentando dentro de los tiempos que se están dando, para eso tenemos un cronograma y no lo están haciendo. Recuerden que ustedes también tienen un manual del aprendiz donde uno de los compromisos es ustedes conectarse a las sesiones, eh, enviar evidencias y eh, pues básicamente es eso, ¿cierto? Ustedes adquirieron un compromiso y la idea es que usted lo cumpla. No solamente en las evidencias técnicas, muchachos, sino en las evidencias tanto transversales como técnicas. Recuerden que todo esto es la formación, no es integral, no es que solamente yo me dedico a hacer lo técnico y lo otro no es importante, no, muchachos, aquí todo es importante. Eh, si ustedes descuidan una evidencia transversal, ustedes, y como en varias ocasiones les he repetido que los transversales están solamente durante un tiempo determinado, mientras digamos que abarcan las evidencias y después no los volvemos a tener, van a tener complicaciones porque más adelante, cuando el instructor ya no esté en la formación, no va a haber quien les califique esas evidencias, no va a haber quien califique los resultados de aprendizaje y se va a complicar un poquito porque si están de buenas, o sea, les toca a ustedes buscarlos, si están de buenas, el instructor lo hace, si no, ya no es obligación, él puede divinamente colocarles el juicio de no aprobado, porque de pronto ustedes no se conectaron, ustedes no presentaron la evidencia, entonces se puede hacer eso, ¿cierto? Pueden aplicar el manual del aprendiz, entonces no queremos eso. ¿Listo? Como les digo, esa mañana hice la reunión y no se conectaron. Y vean, ahorita tampoco, siento que este es como un horario donde podrían estar conectados y ustedes no están acudiendo, digamos que las reuniones, bueno, los que están aquí conectados por lo general son los mismos que siempre se conectan, entonces complicado. Igual esta grabación va a quedar para que la revisen. Como les digo, es preocupante ver que estamos ya, digamos que en la guía 6 que iniciamos una fase, que es la fase de ejecución y que hay muchos aprendices aún debiendo evidencias anteriores. Hablo de los aprendices que están desde el inicio, los aprendices que están con reingreso tienen unas fechas especiales. ¿Listo? Entonces, para que por favor revisen, traten de mirar qué hacer y traten de ubicarse y hacer, digamos que un cronograma de trabajo para que ustedes puedan cumplir con la formación. ¿Listo? Entonces, básicamente es un llamado para que ustedes eh, trabajen y traten de llevar las evidencias. Muy atentos con los instructores de las transversales, porque como ya les he dicho en varias ocasiones, ellos van a estar solamente, digamos que ellos al inicio les ponen un anuncio y les dicen más o menos cuánto tiempo van a estar, entonces tienen que aprovechar que el instructor esté en estas transversales, en la plataforma o en la formación, para que puedan poner al día con las evidencias. Mira, hay algunos aprendices que todavía me deben evidencias de la guía 3, que es lo de física, que no lo han corregido, no lo han enviado y es preocupante, muchachos. Como les digo, eso hace parte de la formación. Si ustedes tienen una evidencia pendiente, una sola, y ustedes terminan la formación debiendo una, ustedes no lo pueden certificar, ustedes no pueden ir a etapa productiva por eso. Entonces, complicado. Mire, aquí están
algunos que les tocó hacer devolverse porque quedaron debiendo algunas evidencias, entonces pues no queremos eso, ¿cierto? Dicho esto, vamos con las evidencias del día de hoy. ¿Alguna duda en cuanto a eso, en cuanto a lo que les comenté de los pendientes? Profesora, ¿me dejas ver los dos niños que tengo retrasados, por favor? Cristian Peña. ¿De qué guía? Más adelante, Cristian por Peña. esas dos. Cristian Peña. Acá tienes una de Cristian. Hay Mira, dos. cuando esta B y esta D. Esto es de ensayo, debe ser de inglés. Y maquetación de la interfaz gráfica de XML en Android. Sí, es que Esta creo que D eso y fue esta D. cuando la plataforma se cayó. Necesitan algo, se los dejo habilitados. ¿Listo? Si ustedes se sacaron una D, escríbanme en el interno porque pues en este momento sé que Cristian tiene una D, pero cuando ya comiencen o sea, yo les dejo activado estas, pero las D me tienen que escribir que tienen D, porque yo les activo la fecha, pero cuando tienen D es otro procedimiento, tengo que permitirles otro intento, entonces si solamente les activo fecha no van a poder subir la evidencia, entonces para que me recuerden que tienen D, ¿listo? Listo, gracias. Con gusto. Bueno, dicho esto, vamos a revisar las evidencias que tenemos para el día de hoy, muchachos. Ya vamos en la guía 6 y son 11 guías, entonces llevamos más de la mitad de la formación, como para que pronto nos quedemos por una evidencia, ¿listo? Estamos a tiempo. Bueno, para hoy tenemos la evidencia de creación de los objetos de la base de datos, que es la GA6 220501096 A1EB3, y la de elaboración de la base de datos, que es la GA6 220501096 AA1EB04, ¿listo? Esas son las dos evidencias que tenemos para hoy. Vamos a mirar por acá la PPT, listo. Entonces, para esta evidencia nos dice lo siguiente, ¿listo? Para esta evidencia se sugiere el material de formación, bases de datos SQL, no SQL, implementación y manipulación de bases de datos. ¿Listo? ¿Qué deben hacer en esta evidencia? En esta evidencia, listo. Entonces dice, actividad de aprendizaje de la competencia de desarrollar la solución del software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo, ¿cierto? Entonces, con base en las metodologías de desarrollo utilizadas en esta competencia, se inicia con el desarrollo de artefactos del modelo necesario para la representación, la solución utilizando como recurso los lenguajes de hipertexto, modelos de bases de datos, modelos de entidad-relación, modelos relacionales, físicos, lógicos y lenguajes de bases de datos SQL, estilos con CSS y prototipado. Entonces, la actividad de aprendizaje es la GA6 220501096 A1, que es crear un modelo de base de datos con base en los requerimientos del cliente. ¿Qué nos dice esta actividad? Entonces, en esta actividad prácticamente se centra en el diseño y desarrollo de la base de datos según especificaciones de requerimientos del cliente, ¿cierto? Realizando modelos conceptuales y relacionales que cumplen con las características de normalización. Para esta semana ya vimos, tenemos dos actividades o dos evidencias. Entonces, la primera evidencia es la evidencia de desempeño, creación de los objetos de la base de datos. Para esta evidencia, entonces, ¿qué deben hacer? Dado las siguientes características del caso propuesto, en esta nos están proponiendo un caso para desarrollar, ¿cierto? Entonces, dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo. Recuerden que el componente formativo es el de bases de datos SQL, no SQL, implementación, manipulación y relación. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta para la realización de esta evidencia? Entonces, para esta evidencia, ya saben, muchachos, en todas las evidencias es lo mismo, seguir las normas básicas de presentación de un documento. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, unos objetivos, las sentencias de las creaciones de las colecciones, las consultas, la inserción de los datos no relacionales, en fin, todo lo que nos está pidiendo la evidencia. Una observación aquí, muchachos, cuando ustedes envíen un documento, cuando se esté sugiriendo, se esté solicitando un documento, por favor, ustedes hacen, digamos que el documento en Word, convertirlo en PDF. ¿Listo? No me lo envíen en Word. Otra cosa aquí, sí está bien que ustedes usen la IA, que se apoyen en la IA, pero no que hagan el documento todo en IA y me lo bajen. La idea de esto, chicos, es que ustedes practiquen, ¿cierto? Que ustedes agarren, instalen la herramienta que se está sugiriendo. Si no, hay que instalarla, hay muchas herramientas en línea. Entonces la trabajen y hagan la práctica, muchachos, porque a la hora de ustedes presentar el proyecto, entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Listo? Entonces, esa es la invitación, para que trabajen, para que hagan, o sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan la práctica, no es hacer un documento por hacerlo y no saber de dónde salen las cosas, ¿listo? Bueno, después de eso, entonces sigo. Realizar las sentencias para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro
como la placa, ¿cierto? El número de serie, el modelo, la marca, el kilometraje y el tipo. También deben realizar la sentencia para insertar 5 datos de la colección creada y realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección, actualizar los datos de la colección. Entonces, esto es lo que deben realizar en la primera evidencia. ¿Qué lineamientos deben tener para la entrega de la evidencia? Entonces, van a entregar en esta un documento con extensión PDF. Por eso les digo que hacen el documento Word y lo convierten en PDF, chicos, ¿listo? Recuerden que para cada evidencia, para nosotros poderlos evaluar, existe un instrumento de evaluación, ¿cierto? Un instrumento de evaluación, acá les muestro, ese instrumento de evaluación está donde está la evidencia y ahí lo pueden revisar acá. Digamos que acá en la evidencia ustedes deben revisar qué les están evaluando o qué se les va a evaluar en ese instrumento. Ustedes le hacen clic acá y el instrumento se abre. Ustedes revisan qué están evaluando en esa evidencia porque no me están cumpliendo con todos los puntos que se están sugiriendo, que se están pidiendo, ¿cierto? En el video entonces deben ir todos los puntos. ¿Listo? Entonces, aquí algunos conceptos vamos a revisar y ahorita vamos a revisar lo que se hace en sí. Pues en la evidencia de creación de los objetos de la base de datos, ¿qué se busca? Se busca entonces demostrar que el aprendiz comprenda el funcionamiento básico de una base de datos, ¿cierto? De una base de datos no relacional. Es específicamente el manejo de documentos JSON, colecciones, inserción de datos y consulta y actualización. Esto que está aquí a la derecha es un ejemplo de un objeto JSON, esto que vemos acá a la derecha. ¿Listo? Entonces, en la evidencia 3, que es la de la creación de los objetos de la base de datos, deben hacer lo siguiente. Entonces, los documentos JSON, que significa JavaScript Object Notion, son estructuras de datos utilizadas en las bases de datos no relacionales para almacenar información de forma organizada mediante pares, claves y valor. Para la evidencia, cuando les piden realizar la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, deben conseguir un documento que construya los campos placa, número, serie, modelo, marca. Si no estoy mal, creo que alcanzamos a escuchar hasta donde explicaba que tendríamos que hacer un video. Un video con lo Okay. de hasta ahí. O sea, la evidencia 2. Bueno, entonces les repito la evidencia 2 lo que van a hacer. ¿Listo? Entonces, para esta evidencia, esta es la primera. La del video. ¿Sí me dices la del video, Cristian? Listo. Entonces vamos con la evidencia 4, que es elaborar la base de datos. Entonces, con base en el documento realizado en la evidencia anterior, o sea, en esta, tienen que hacer primero este documento. Entonces, con esta van a hacer lo siguiente. Entonces, con base en esa evidencia van a realizar la base de datos en MongoDB cumpliendo con las siguientes características. Van a crear la base de datos no SQL, van a crear una colección de datos llamada Parque, van a insertar 5 documentos con la estructura JSON creada, van a actualizar los datos del primero y último registro, van a listar la colección de los datos completa y van a crear la sentencia que permite obtener un documento según el número de placas del documento. ¿Listo? En esta evidencia no van a hacer un documento, sino que van a realizar un video. ¿Listo? Van a enviar un video. Ya ustedes revisarán en qué herramienta lo pueden hacer. Lo importante es que hagan el video y hagan el envío. ¿Listo? Creación de sentencias para realizar consultas usando NoSQL en MongoDB y crear el video implementando todos los puntos dispuestos. ¿Listo? Bueno, ¿qué van a hacer en la evidencia 1 o en la creación de los objetos de base de datos? Entonces, bueno, con esta evidencia se busca demostrar que el aprendiz comprende el funcionamiento básico de una base de datos no relacional, específicamente el manejo de un documento JSON, ¿cierto? Que sepa que es una colección, que es una inserción de un dato y que consultas y actualizaciones. ¿Listo? ¿Qué deben hacer en esta evidencia? Entonces, primero, bueno, que es un documento JSON. Los documentos JSON son documentos de JavaScript Object Notion, son estructuras de datos utilizadas en las bases de datos no relacionales para almacenar información de forma organizada mediante pares claves o valores. ¿Sí me están escuchando? Ya quedé asustada. Señora. Para la evidencia, cuando se pide realizar la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, deben construir un documento que incluye los campos placa, número de serie, modelo, marca,
kilometraje y tipo. Luego este documento se utiliza para insertar los datos en la colección carros. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Van a elaborar el documento, entonces van a crear el documento en PDF, ¿cierto? Siguiendo las normas básicas de presentación, van a crear la portada, van a crear la introducción, van a crear el objetivo general, van a hacer el desarrollo de la evidencia, o sea, van a hacer lo que están diciendo, crear el objeto, actualizar, bueno, todo lo que se les está pidiendo. Van a hacer las conclusiones y las referencias bibliográficas si las hay. Van a crear la base de datos, seleccionar una base de datos no relacional, por ejemplo, MongoDB o la que ustedes quieran. Como les digo, pueden hacerlo con una herramienta en línea que se usa varias. En este momento solo me acuerdo de Mongo Atlas, si lo quieren hacer en línea. Ya si ustedes de pronto quieren instalar una herramienta, pueden instalar MongoDB. ¿Listo? Entonces, para crear la evidencia, por ejemplo, pueden crearla con el nombre concesionario. Con esta estructura se crea, digamos que la colección base, o sea, la colección de la base de datos llamada concesionario. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba en las bases de datos SQL lo que reemplaza aquí las colecciones? ¿Cómo se llamaban allá en las bases de datos lo que hacíamos de los registros de los datos? ¿En qué lo hacíamos? ¿Cómo hicieron las bases de datos? ¿Haciendo qué? Cuando hicieron la relación, cuando hicieron todo eso, ¿qué hacían ustedes allá? ¿No se acuerdan? Cuando hacían estas bases de datos, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice a esto? ¿No? ¿No se acuerda? Eso lo hicieron en la sesión anterior. ¿Cómo se llaman estos cuadritos que están acá? ¿Cómo se les dice allá? ¿Ninguno? No, profe, yo no me acuerdo y eso que yo eso lo vi hace años y Pero los no, demás yo no me acuerdo. que hicieron la evidencia, ¿no sabe cómo se llaman estos cuadritos? ¿Cómo se les dice allá? Uy, no puede ser. ¿Cómo hicieron la evidencia? Pero fue hace bastante. No, eso fue en la sesión anterior que se hizo las evidencias de las tablas, se llaman tablas. Allá se llaman tablas. Aquí en Mongo, en las bases de datos SQL se llaman colecciones. ¿Listo? Entonces van a crear la colección en MongoDB, se debe crear una colección que almacene la información de los carros, ¿cierto? Por ejemplo, debe create collection, este sería digamos que como la sentencia o la orden que yo le doy para crearla y el nombre que le coloco. Esta sentencia crea la colección denominada carros. ¿Listo? ¿Cómo se crean las sentencias o los objetos JSON? Entonces se debe diseñar un documento JSON que represente la información de un vehículo. Entonces, el objeto debe contener los siguientes atributos. Entonces, va a tener placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y el tipo. En JSON se crean así, digamos que principalmente, entonces se abre una llave, se crea todo. Ay, acá me quedó esta llave con otro color. Era para que la diferenciaran. Bueno, entonces se crea, entre comillas, placa, luego los dos puntos y se le colocaría la placa al vehículo. Número de serie, igual, entre comillas, y luego el número de serie, la serie que lleva también entre comillas. El modelo, igual, entre comillas. La marca también, entre comillas, y el kilometraje, o sea, todo va entre comillas y abre y cierra una llave. ¿Listo? A ese documento representa un carro dentro de la base de datos en JSON. ¿Listo? O sea que este donde dice acá ejemplo, esto representa, digamos que una base de datos en JSON. ¿Listo? Partes del documento JSON, entonces que la placa es, digamos que la clave o el atributo, el número de serie es el valor asociado a la clave, la placa, digamos que si el atributo, la placa como tal es el valor asociado a la clave, el número de serie identifica el vehículo como tal, el único vehículo. En el caso de las otras que nosotros hacíamos, que hicimos el ejercicio utilizábamos el número del documento para identificarnos a nosotros. En este caso, utilizamos la placa, ¿cierto? El número de serie. El modelo, el año del vehículo, la marca, el fabricante del vehículo, el kilometraje, pues la distancia recorrida, y el tipo, la categoría del vehículo. Características de los documentos JSON, entonces se abren entre llaves, la información se organiza mediante pares o mediante atributos, en este caso la placa y el valor, el número de la placa, ¿sí? Los textos van entre comillas dobles y los atributos se separan mediante comas. Permiten almacenar información de manera flexible, sin necesidad de una estructura rígida, como las tablas
relacionales. Entonces, digamos que tiene como más accesibilidad en cuanto a eso. Para insertar, ¿qué más deben hacer? Entonces, insertar 5 registros. Una vez definida la estructura del objeto, entonces deben insertar 5 vehículos diferentes en la colección. Es decir, 5 vehículos de diferente marca, de diferente placa, ¿cierto? Dentro de la colección. ¿Cómo se insertan? Entonces, se insertan así, con insert man, ese es el comando que utilizamos para insertar. Cada conjunto de llaves representa un vehículo diferente, entonces dentro de, como dice que es 5, entonces dentro de cada llavecita, pues se supone que hay un vehículo. ¿Listo? Ahorita en el ejemplo se va a ver mejor. La evidencia solicita exactamente pues 5 colecciones. ¿Listo? 5 vehículos. ¿Cómo consultar la información? Entonces, después de insertar los datos, se debe mostrar que fueron almacenados correctamente. Entonces, ¿cómo consultan los registros? Con este comando, con el DB carro fin. ¿Cómo consulta con forma organizada con fin.pretty? También pueden realizar una consulta específica utilizando algunos atributos, por ejemplo, la placa. ¿Sí? Entonces, yo quiero consultar los vehículos con la placa o consultar un vehículo por que me eliste los vehículos por modelo, pues se pueden hacer. ¿Listo? Van a actualizar información, entonces la evidencia solicita modificar datos de la colección, por ejemplo, cambiar el kilometraje de un vehículo. También pueden modificar cualquier otro atributo como marca, modelo, tipo. O sea, lo importante es que hagan, digamos que actualicen la información. Verificar la información actualizada, entonces después de actualizar los datos, se recomienda realizar una nueva consulta para comprobar que el cambio se realizó correctamente. Por ejemplo, DB carro, fin, entonces placa y cambiarían la placa pues por otra diferente. La evidencia solicita crear una colección, insertar datos, consultar y actualizar registros. La idea es realizarla en una herramienta de base de datos no relacional, preferiblemente MongoDB, Compass o recomendada, o pues que es la recomendada, ¿cierto? Y el servicio MongoDB como Community Server, ¿listo? Es una interfaz, pues, como muy intuitiva y muy fácil de usar. Y si no lo pueden hacer, si no pueden utilizar una herramienta, instalar una herramienta, pueden utilizar Mongo Atlas, que es una versión en la nube, no requiere instalación y pues lo pueden hacer local. ¿Qué pasos deben seguir para hacer la evidencia? Entonces van a crear una cuenta, en caso de que la van a hacer en línea, entonces van a crear una cuenta gratuita, crear un clúster gratuito, crear la base de datos y la colección, insertar, consultar y actualizar los datos y tomar captura de las pantallas. ¿Listo? Si la hacen instalando, pues no hay problema. Vamos a mirar aquí algunas definiciones. Entonces, ¿qué es una base de datos? Entonces, una base de datos digamos que una recopilación de información organizada que normalmente almacena en forma electrónica en un sistema informático, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser una biblioteca, el directorio telefónico que tenemos, digamos, en nuestros teléfonos. Eso es una base de datos. ¿Qué es una base de datos ¿Qué es una base de datos relacional? Pues una base de datos relacional es un tipo de base de datos donde la información se organiza en tablas, lo que les decía yo. En la relacional se organiza en tablas, en la no relacional se organiza en colecciones, ¿cierto? Por ejemplo, en un restaurante podría tener una tabla para clientes y otra tabla para pedidos. Estas tablas se relacionan porque los pedidos están hechos para los clientes. ¿Listo? Hay una relación ahí. ¿Qué es SQL? SQL es como el lenguaje que usan para hablar con las bases de datos. Con SQL pueden pedirle a la base de datos que se muestre información, que añada nueva, que cambie alguna o que borre datos que ya no necesita. Eso en cuanto a lo de SQL. Ya revisamos lo de no SQL. Ejemplos de una base de datos, entonces un hospital mantiene una base de datos con información sobre pacientes, sobre citas médicas y sobre tratamientos. Una biblioteca tiene una base de datos con información sobre autores y sobre préstamos. ¿Listo? Esos son bases de datos. ¿Qué son DDL y DML? Entonces, DDL es la parte de SQL que sirve para crear y modificar la estructura de las tablas de las bases de datos. Por ejemplo, si quiere crear una nueva tabla o añadir una nueva columna en una existente. Y DML es la parte de SQL que se usa para trabajar con los datos. Por ejemplo, insertar nuevo dato, actualizar o borrar datos. Eso en las bases de datos SQL. En Mongo trabajamos diferente. En Mongo se trabaja con
La base de datos no SQL prioriza la velocidad sobre la integridad de los datos, ¿cierto? Permite redundancia para agilizar las consultas. ¿Qué más? Organiza los datos en parejas de claves por un identificador. Asocia al identificador, por ejemplo, en un carrito de compras, el identificador es el usuario y el valor de los productos. También se puede organizar los datos que se necesitan consumir en un documento JSON. Los datos de un post de Instagram están en un solo archivo JSON, ¿sí? También se trabaja con grafos que tienen nodos, conjuntos de datos como un JSON y aristas o conexiones entre ellos. Por lo menos los usan los e-commerce para recomendar productos. Cuando nosotros, digamos que entramos a cierto tema en Instagram que después nos siguen apareciendo, entonces se usan ese tipo de datos. Para la segunda evidencia, entonces deben realizar la creación de los datos. Entonces, crean la base de datos concesionario y después crean la colección parque, ¿cierto? Luego insertan 5 documentos y actualizan los primeros registros. Se actualiza el primer registro modificando el kilometraje, actualizan los últimos registros modificando el kilometraje del modelo, listan todas las colecciones, se consultan las colecciones completas mediante la operación fin, borra el tercer documento, lista toda la colección y obtienen los documentos por número. Recuerden que para esta segunda evidencia ustedes deben realizar un video. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Si han utilizado bases de datos no relacionales? ¿Sí o no? Muchachos, Hasta el momento no, señora. ¿no? No, señora. Bueno, yo voy a abrir por acá Mongo. Espero que no se me haya olvidado manejarlo. Listo. Entonces, no sé si les estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Les estoy compartiendo? No, profe. Bueno, aquí yo abrí mi herramienta. Y entonces para crear la base de datos, bueno, primero debo darle acá miro el que esté conectado a este puerto 27017 y le doy acá en conectar. Aquí entonces me está conectando. Listo, entonces me dice que crea una base de datos. Digamos que hagamos el primer ejemplo. Realice la sentencia para crear un objeto JSON que mueve los datos de un carro. Ah, bueno, esa sentencia yo la tenía por acá, yo no se las mostré. Acá, déjenme les muestro. Bueno, para crear esos objetos de la base de datos, entonces utilizamos esta sentencia, miren. Recuerdan que les iba diciendo que iban entre comillas y eso, entonces utilizamos esta sentencia, yo la tengo ya por acá, entonces vamos digamos que hacer el proceso en la herramienta. Bueno, entonces acá tenemos la herramienta, ya dimos conectar. Entonces digamos que aquí vamos a crear, acá conectar, y aquí vamos a crear acá la colección que nos decía que era concesionario. Señora. Listo, entonces decimos que concesionario, ¿cierto? Aquí creamos concesionario y la colección que sea vehículo, ¿cierto? Y le damos acá crear. ¿Listo? Entonces acá me la creo. Dentro de vehículo vamos a crear para no tener que escribir. Entonces para crear digamos que cada objeto, vamos acá y le damos insertar documento. ¿Listo? Y acá insertamos el documento como tal. ¿Listo? ¿Qué hice? Copié y pegué la sentencia que tenía ahí en la presentación y la pegué. ¿Listo? Y le doy acá a insertar. Dígame en una placa, por favor. Listo. Entonces ahí inserté la primera. ¿Listo?
Ustedes tienen que insertar cinco objetos. Entonces, para yo no tener que ponerme a digitar, ¿qué hago? Los voy a enseñar a perezosos. La copio y la pego. Entonces, ¿qué digo acá? Vuelvo y inserto el documento. Pero ya no sería el mismo, sino que le cambiaría la placa, ¿cierto? Ahí, le cambiaría la placa. Denme una placa, por favor. Ayúdenme. Chicos, UPJ 723. denme un modelo. ¿Qué modelo? ¿Quién me dijo la placa? Denme el modelo y denme la marca, porfa. Ay, Sí, BMW y 2011. 2011, no, muy viejo. 2023. 2023, ¿cierto? Ahí humildemente. Señor, listo. Se supone que debe ser otro kilometraje y se supone que no, que debe tener, bueno, ese puede ser sedán, ¿cierto? Y así para cada uno de los objetos. Entonces, edad, acá igual, voy a insertar el otro documento. Bueno, otra marca, porfa, y otra placa. Chicos, por acá hay otra. CTT, pero bueno, CTT. ¿Qué modelo? Para ese CTT, ¿qué modelo? Bueno, con un 2026. Colaborenme por ahí con un micrófono que está abierto. Listo. Marca, no sé, Kia. Y así hasta completar 5. ¿Listo? Entonces son 5 los que deben tener 5 vehículos. Entonces de esa forma, digamos que ingresan las colecciones. ¿Listo? Ingresan, digamos que los datos en la base de datos. 5 datos o colecciones, ¿cierto? Realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en las colecciones y actualizar los datos. Entonces, para consultar los datos podemos hacerlo. Entonces, vamos acá a este llaves que están acá y vamos acá. Entonces, aquí yo copio, digamos que los voy a consultar por placa. La copio y acá arriba la pego dentro de estas llaves. Y se supone que él me consulta. ¿Ve? Entonces ahí él me consultó. Ahí. Él me consultó la placa tal. La placa JBL 980. ¿Qué? JBL 980. ¿Listo? Eso, así se hace una consulta. ¿Listo? ¿Qué más tienen que hacer? Bueno, realizar la sentencia para consultar. Listo. Ahí se realizó. Actualizar. Lo pueden hacer de forma sencilla. Entonces, por decir algo, vamos a actualizar esta primera placa. Digamos que esta de acá. Entonces, yo le doy acá en el lapicito. Sí, acá. Entonces, digamos que yo le voy a cambiar el número de serie, ¿cierto? Le voy a cambiar el número de placa. No sé si esa placa existe, pero ustedes me ayudan, ¿no? Que ustedes no me ayudan. Digamos que le voy a cambiar el modelo. Digamos que le voy a cambiar el kilometraje. Y digamos que le voy a cambiar. Aparte de sedán, qué más tipos de vehículos hay? Chevrolet. No, el tipo es si es, digamos, que es camioneta, bueno. Ok. Están las Ford, están Sí. las TCXL, bueno, esos de esta gente de Chevrolet. No, espérame a ver cómo se le Camión. dice. Ah, sí, puede ser camión. Porque está sedán, sub, coupé, bueno, ¿listo? Más o menos eso. Entonces aquí ya aquí dice, digamos que el cambio del registro. ¿Listo? O sea, actualicé un dato. Entonces la idea es que ustedes se evidencien lo que realizan, así sucesivamente para cada uno. ¿Listo? Es para la segunda evidencia. ¿Qué deben hacer? Deben crear, ya si ustedes lo hacen solito, les recuerdo que deben hacer. Listo, entonces que resumamos qué hacen en la primera. Entonces van a crear los 5 objetos, ahí cree 3, ¿cierto? Van a crear 5, van a realizar la sentencia para consultar los objetos y van a actualizar la colección, o sea, lo que hice acá. ¿Listo? Y hacen el documento
pueden ir capturando las pantallas y lo pegan en un documento. ¿Listo? Luego lo convierten en PDF y lo envían. Esa es la primera evidencia. Para la segunda, pues ya hicimos el ejemplo. Para la segunda, deben tener en cuenta este primer ejercicio y ya les recuerdo qué van a hacer para la segunda. Entonces, para la segunda, acá. Pues con la segunda van a crear la base de datos. Bueno, la base de datos ya está creada, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a copiar y van a pegar, pero entonces en este caso mentira, no. Acá tienen que crear una colección, o sea, así como hice yo ahorita, creé la colección de concesionario y luego creé la colección de vehículo, entonces ustedes van a crear la colección que se llame parque, ¿listo? Dentro de la colección, espérenme porque ya van a crear la colección acá. Dentro de acá de concesionario van a crear la colección llamada parque. Entonces le hacen, crean la colección y le colocan parque. Ahí nos creó, sí que ahí nos quedó creada. Tienen la colección vehículo y tienen la colección parque. ¿Listo? Entonces dentro de parque van a insertar 5 documentos con la estructura JSON creada. O sea, van a pasar los documentos que creamos en la anterior, en los vehículos, estos mismos van a copiar y los van a pegar acá en parque, ¿cierto? Entonces van acá a add that y le dan insertar documento, ¿listo? Cada vez que van a insertar uno, entonces le dan, entonces hagamos el primer paso. Entonces inserto copio, me voy para parque, le doy aquí en insertar, le doy acá en insertar documento, borro esto y le doy copiar, ¿cierto? Y acá le doy en insertar. ¿Listo? Me voy para vehículo, copio el segundo, me voy para parque, le doy en insertar y inserto el segundo. ¿Listo? Así con los 5. ¿No se pueden insertar todos al tiempo? ¿Cómo copiar y pegar todos? Ay, pero la idea es que practiquen. Ok. Claro. Ustedes dan la licencia y le dan copiar. ¿Listo? Bueno, van a hacer eso. Van a actualizarlo, van a actualizar. La idea es que hagan el ejercicio, muchachos, no que me digan, que me le digan a la IA que les haga y que me lo bajen y lo hagan. No. Van a crear la colección de los 5 registros, van a actualizar los datos de del primero y el último registro. O sea, lo van a cambiar. Recuerden que en esta evidencia ustedes van a hacer un video, entonces se debe evidenciar lo que ustedes, el dato inicial y el dato de que actualizaron el registro. ¿Listo? Van a listar la colección completa, luego van a borrar el tercer documento de la colección, luego van a listar la colección de los datos completa y luego van a crear la sentencia que permite obtener un documento según el número de placa del vehículo. Es decir, van a buscar allá, como les dije, van al paréntesis, lo pausan, van arriba a las llavecitas, lo copian y listan el documento. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a revisar un ejemplo para hacer el ejercicio en consola como tal. Antes hicimos el ejemplo usando MongoDB Compass y ahorita lo vamos a hacer por consola. ¿Listo? Entonces, importante que revisen en el material todos los comandos que les he venido explicando y algunos ejercicios que es bueno que pronto ustedes copien y los hagan directamente para que así practiquen. Pero vamos a hacer aquí algunos acá en consola como tal, haciendo digamos que la evidencia que estamos revisando acá en la guía que nos dice que crear el objeto de la base de datos, podemos hacer este ejemplo. Entonces vamos a crear una base de datos no SQL, crear una colección de datos llamada parque, inserte 5 elementos en estructura JSON creada y realice los datos actualice los datos del primer y último registro. Pero este sería como hacerles nuevamente el ejercicio a ustedes. Bueno, vamos a mirar, vamos a ver entonces qué hacemos. Vamos a hacer entonces este ejercicio acá. Entonces realizar un objeto JSON que es el mismo que tenemos para la evidencia anterior, entonces podemos utilizar ese mismo. Pero acá en consola se trabaja un poquito diferente. Bueno, entonces vamos a trabajar acá un momentico, vamos a hacer el JSON, lo vamos a hacer aquí en un bloc de notas. Entonces voy a hacer placa, digamos que, entonces voy a hacer acá placa IBT 524, número de serie, entonces, vale, modelo 2026, marca Toyota, kilometraje 1500, camioneta. Listo, entonces ya tengo el objeto JSON. Entonces vamos a hacerlo.
Bueno, algo importante que se trae en consola es que él no acepta, digamos que esto así en saltos de línea, entonces es algo importante que pueden hacer. Se puede, digamos que ir para el navegador y pueden colocar, pues yo lo hago así, pueden colocar en una pestaña, copiar el texto y él le va a aparecer todo el texto en una sola línea. No sé si agarro este blog de notas, ¿cierto? Lo copio. ¿Listo? Lo copio. Me vengo para acá, para el navegador, abro el navegador, copio el texto, ahí como si fuera a buscar una dirección, lo copio y me vengo para acá, para la consola. Entonces, para poder pegar en la consola no se puede pegar directamente. Ahí sí debo usar los comandos que vimos cuando les estaba explicando. Use ejemplo y entonces aquí le colocamos, le puedo colocar db punto concesionario o vehículos, db vehículos, que ya habíamos hecho en el otro, el de concesionario, le podemos colocar db vehículos punto insert y le coloco one, ¿cierto? Insert one y entonces abrimos paréntesis. Bueno, ahí creo que ya lo puedo copiar, vamos a mirar. Pero me quedó faltando el paréntesis. Recuerden que aquí sí molesta cuando no coloca uno todo lo requerido. Entonces, abro paréntesis y me toca cerrar los paréntesis también. Vamos a ver, listo, y lo viendo. Y me dice que hay error, insert, me faltó escribir mal insert. Sí, ves, ahí me está saliendo que insert está mal. Recuerden que aquí no me acepta nada, si no le doy la orden bien. Entonces, es RT, insert one. Listo. Hay que insertar el objeto y me da ya y este es el ID. Listo, entonces así se inserta un objeto acá en la consola. Entonces, para yo revisar si quedó el objeto, entonces le doy db punto, ¿qué le dice? Vehículo punto fin, está bien, vehículos. Recuerden que toca colocarle tal cual como lo colocamos o si no, no va a funcionar. Entonces le doy db.vehículos fin y él me va a mostrar el objeto que ya inserté. ¿Listo? Entonces ve, tengo un objeto dentro de ejemplo, dentro de vehículo está el primero que inserté. ¿Listo? Entonces ya hicimos el primero. Listo, entonces si yo quiero otro vehículo, hago el mismo procedimiento, ¿cierto? Lo hago con flechita hacia arriba y entonces aquí ya no le voy a colocar la misma placa, sino que voy a colocarle otro número de placa. Recuerda que ustedes van a insertar 5 vehículos, entonces aquí ya tenemos otro vehículo, número de serie, y le cambiamos para que no quede igual. Modelo 2027, marca, cambiamos la marca también. Aquí es un poquito más engorroso, pero pues para que, digamos que aprendan como las dos formas. 2025 para que tenga 25.000 kilómetros. Tipo vehículo o sedán. Bueno, dejémoslo así, vehículo. Listo. Y le damos enter. Listo, aquí ya me creó el otro. Mire, ya está el ID. Listo. Entonces ya tenemos dos. Podemos insertar el otro igual. ¿Listo? Le damos flechita hacia arriba y ahorita lo listamos todos. Cambiémosle la placa por otra placa, TCH 334. Número de serie TCH. Listo. Modelo. Dejémoslo también 2025 para ahorita hacer la demostración y listarlo. Marca. Chevrolet. Y kilometraje, coloquémosle 22.000. Tipo. Acá me quedó
tipo vehículo, y le dejé una H, bueno, tipo, dejémoslo también tipo vehículo. Listo, entonces aquí me quedaron los dos primeros que inserté. Bueno, ahorita ya insertamos cada uno aparte. Bueno, ahora vamos a agregar otro vehículo, pero con una característica diferente para mostrarles cuál es la flexibilidad que ofrece. ¿Listo? Entonces vamos aquí a, a la línea donde estamos insertando. Listo, insertamos el vehículo, le vamos a cambiar la placa. Número de serie. Listo, modelo. 2026 marca. Como le queda. Kilometraje. Y aquí le vamos a agregar el campo ciudad. ¿Listo? Ese sería el campo nuevo que lleva ciudad. Y coloquémosle Bogotá y agreguémosle otro campo para que ustedes noten la diferencia. ¿Qué puede ser? Coloquémosle, adicionémosle, digamos que el nombre un nombre. Entonces aquí va el nombre. Nombre. Y digamos que listo. Para que ustedes noten cómo. Listo, acá me lo creo. Listo, entonces me creó ya me creó el ID y ya me creó el otro. Entonces vamos a revisar. Listo, entonces aquí está. Primer campo del primer vehículo, el inicial, que solamente le ingresamos la placa, el número de serie, modelo, la marca, el kilometraje y el tipo de vehículo. El segundo que es igual, pero que solamente lo editamos y le editamos, que en este caso le editamos la placa, le editamos la serie, el modelo, la marca y el kilometraje y el tipo de vehículo. En el tercero adicioné un dato más, que fue ciudad. En este le adicioné ciudad y le coloqué Medellín. Y en el cuarto adicioné otro dato más, que fue el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que flexibilidad? Porque en cualquier colección yo le puedo agregar datos y no pasa nada. Sí, él me los va a aceptar, no va a poner inconveniente con esto. Entonces, por eso decimos que MongoDB es flexible. ¿Listo? Ahora vamos a revisar cómo eliminar un dato, cómo insertar una colección y ¿qué más es? Realizar la sentencia para insertar 5 datos, listo, ya la hicimos. Cómo realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección y actualizar los datos. El de actualizar datos fue el que hicimos, que lo actualizamos y fuera de eso le agregamos un dato. Y el anterior también lo actualizamos y agregamos otro dato. Mejor dicho, todo lo que hemos venido haciendo es actualizando datos, ¿listo? Bueno, vamos a hacer eh, el de realizar la sentencia para consultar los datos. Ahora vamos a eliminar un vehículo. Para eliminar un vehículo, colocamos el comando db vehículos, delete one, colocamos placa y colocamos la placa que queremos eliminar. Entonces, vamos a eliminar TH624. Y ahí, listo, ahí me eliminó el vehículo. Es decir, que dice un vehículo eliminado. Entonces vamos a revisar. Listo. Ya se eliminó un vehículo. Es decir, que quedan 2 vehículos. Listo. Este procedimiento se hace para eliminar un vehículo. Bueno, ahora vamos a actualizar el comando fin,
pero dándole una orden específica. Por ahorita solo lo hemos utilizado para listar, digamos que todos los objetos que tenemos en la colección. Entonces, por decir, vamos a listarlo, vamos a utilizarlo para buscar un número de, un modelo de vehículo. Entonces, vamos a utilizarlo y vamos a colocarlo y le vamos a decir que nos busque el vehículo, los vehículos que sean modelo 2026. Entonces le damos el comando, le damos db vehículos fin, le damos modelo y le decimos que nos busque los modelos 2026. Y efectivamente él nos buscó el modelo de la colección, o sea, los datos de la colección que tengan modelo 2026. En este caso solamente hay uno, entonces buscó solamente uno. Ahora vamos a insertar un documento, o mejor dicho, varios documentos. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el comando man. Igual, vamos a hacer lo mismo, solamente que en vez de escribirle insert one, le colocamos insert many, que significa muchos. En este caso, abrimos paréntesis, paréntesis y abrimos corchetes. Y dentro de los corchetes colocamos las llaves y cada serie o cada documento que vayamos a insertar lo hacemos dentro de llaves. ¿Listo? Entonces, igual, vamos con la placa. Vamos a cambiarle acá el dato de placa. Número de serie. Modelo. Marca. Listo, ya terminé esos datos, entonces cierro llaves y continúo con la siguiente. Entonces, placa, igual, entonces, número de placa. Listo, modelo. Número de serie. Ciudad. Bogotá. Listo. Y le damos enter. Cerramos las llaves, cerramos y listo. Listo, vamos a revisar si los insertó. Bueno, aquí me salió un error. Listo. Faltaba cerrar este paréntesis acá. Listo. Entonces lo cerramos y quedaron insertados los objetos. Listo. Entonces vamos a revisar lo que se insertó. Entonces debería tener. Listo, mira. Entonces aquí quedó Bogotá y quedó Toyota, que fueron las dos últimas que inserté. Entonces, así hacemos para insertar varios objetos. ¿Listo? Con el comando many. ¿Listo? Entonces ya hicimos la práctica de realizar la sentencia JSON, realizar la sentencia para insertar 5 datos, realizar la sentencia para consultar los datos insertados y realizar, actualizar la colección. Además hicimos eliminar datos. ¿Listo? Entonces ya tenemos parte del segundo ejercicio. Entonces ya tienen cómo hacerlo por Mongo SH y cómo hacerlo por MongoDB. Entonces ahí ustedes eligen cómo hacer las dos opciones. ¿Listo? Revisan el material, que en el material está explicado. Ahí yo creo que ya les di como todo el pastel para que lo hagan y listo. Hacen el video
y lo sube. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Señora. Listo, entonces estas serían las 2 evidencias de la semana. Fácil, ¿no? No se me emocionen con las no relacionales que no las vamos a utilizar tanto. Ay, Solamente para el ejercicio. Listo, muchachos. Entonces, no sé, dudas, inquietudes, sugerencias. No, No, profe, está señora. claro. Está claro. Henry, no te me vayas. Nos quedamos los dos, ¿listo? Chicos. Hágale que sí, profe, hágale. Listo. Feliz noche para todos. Agradecerles por estar aquí. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Chao, chao. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, gracias. Con gusto. Chao, chao.